tal, queridos amigos? Bienvenidos a este espacio de Magisterio Pontificio. Es el lugar donde cada semana vamos recorriendo las enseñanzas, a veces de algunos romanos pontífices, los últimos romanos pontífices. En este caso concreto estamos siguiendo la Populorum Progressio, nada más y nada menos que una encíclica de San Pablo VI, y es importante también seguir todos estos documentos porque nos dan un poco lo que nuestro Papa León XIV nos proponía, conocer lo que dijo auténticamente el Concilio Vaticano II. Vamos recorriendo por eso algunos documentos del Concilio Vaticano II, y aunque este documento no es propiamente del Concilio Vaticano II, pero sí que está envuelto en ese espíritu de la doctrina social de la Iglesia que en estos últimos decenios se ha desarrollado. Incluso casi estamos ya a punto de ir caminando hacia un siglo. Se ha desarrollado de una manera brillante con los documentos magisteriales. Agradecemos la asistencia técnica de Jorge Linares. Le damos la bienvenida a todos los que nos siguen a través de la radio, la televisión, YouTube, Facebook, aplicativos. Bienvenidos a todos. Y le damos también la cordial bienvenida a el padre Daniel Zavala, que nos acompaña una vez más. El padre tiene, usted, perdone padre, yo soy siempre, no es olvidadizo, ya es algo peor todavía, creo. Sí que tiene un doctorado, pero no me acuerdo si es en Derecho Canónico, no quise decirlo para preguntárselo a usted, a ver si estaba bien o no. Sí, terminé el doctorado en Derecho Canónico en la Universidad de la Santa Cruz en Roma, hace un año. Así es, pues, para que sepamos que, o sea, estamos hablando con alguien que sabe de lo que habla también, para que nos tomemos nota también para conocer, porque a veces creemos que nuestra fe, padre, es solamente ir a misa los domingos, confesarse cada tanto, pero no nos damos cuenta de que la fe es una forma de vida. Lo decía el Papa León en algunas de sus visitas internacionales, incluso en la visita de España, ¿no? Es una forma de vida. Evidentemente, también necesitamos conocer qué abarca este pensamiento cristiano para saber cómo actuar en la sociedad, ¿no? Creo que es un punto muy interesante el que usted aborda, porque hay personas que de manera inconsciente quizá piensan que ser católico es ser católico los domingos. Claro, se están perdiendo de toda la doctrina, primero del Evangelio, después de los santos, el magisterio de la Iglesia. En definitiva, quieren seguir a la verdad, pero no buscan a la verdad. Esa verdad que está expresada en tantos textos. Por eso, una característica del católico que quieren los pontífices es un católico instruido. Con los medios de comunicación que tenemos hoy en día, este medio de comunicación, otros medios de comunicaciones hermanos que hacen tanto bien, pues las personas se pueden ir formando. No hay justificación ya. Los documentos pontificios están a la mano, hay tantos medios de poder acceder, y por eso es bonito animar, ¿verdad?, a la gente que pueda interesarse. Y nosotros con nuestro granito de arena también intentamos hacer llegar esa verdad de Cristo por medio de este instrumento que es de la Virgen, ¿no? Así es, y así lo deseaba también nuestro querido padre Rodrigo Molina, que usásemos estos medios para poder evangelizar de manera completa, evangelizar con esa conciencia de lo que ser cristiano significa, de lo que significamos para el mundo. El Papa citaba también en ese viaje que hizo a España con los jóvenes, citaba la carta a Diogneto y decía, así como en la carta de Diogneto se dice que los cristianos son lo que es el alma para el cuerpo, esos son los cristianos para la sociedad.
Si esa es verdaderamente nuestra vocación, tenemos que formarnos y tenemos que ser conscientes de lo que Dios espera de nosotros. Por eso justamente estamos en este magisterio pontificio siguiendo la Populorum Progressio y estamos justamente en un apartado que se llama mayor toma de conciencia. Y una toma de conciencia de lo que sucede en el mundo, nos está dando el Papa una panorámica de lo que sucede en el mundo para decirnos qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tienen que apuntar cada uno de nosotros como cristianos y las naciones cristianas de las que formamos parte. Mientras que en algunas regiones, dice el Papa, estamos en el punto 9, en algunas regiones una oligarquía goza de una civilización refinada, el resto de la población pobre y dispersa está privada de casi todas las posibilidades de iniciativa personal y responsabilidad. Este es un punto crucial, padre, porque el Papa nos está poniendo la desigualdad, pero una desigualdad que hiere la dignidad humana. Algo que también es, y eso me llama mucho la atención, es, vamos a ponerle un nombre mundano, caballito de batalla, dentro de los discursos que está proponiendo el Papa León XIV en los distintos lugares a donde va. Esa dignidad humana que es la que merece ser atendida y que tiene que tener una solución, porque no puede haber desigualdades. Y esto es lo que nos está diciendo el Papa. Está privada de casi todas las posibilidades de iniciativa personal y responsabilidad. Y de responsabilidad, es decir, no me dejan hacer. Luego, no puedo ser. Ese es un problema también muy fuerte, ¿no? Es una de las cosas, diríamos, que hiere esa dignidad, porque no estamos hablando solamente de carencia material. Estamos hablando de que esas personas, al estar en un círculo, diríamos, en un círculo vicioso, no carecen de medios, carecen de educación muchas veces, carecen de lo más mínimo, no tienen la posibilidad tampoco ellos de surgir. Algo que, por ejemplo, el padre Molina puso, diríamos, en las manos de los jóvenes murcianos que querían salir de su condición, le puso esa capacitación, pero también formándoles cristianamente, dándoles una educación integral. Eso, en el tiempo de Pablo VI, era mucho más cruel. Hoy en día todavía queda de eso, pero estoy pensando en el ejemplo de Chile, la pobreza se ha disminuido muchísimo, pero todavía quedan círculos, sobre todo, de personas que no tienen la capacidad de desarrollarse porque no tienen modelos. Hoy en día, con el flagelo de la droga, lo que están creándose son bolsas de población inmersas en una situación, diríamos, de esclavitud. Los principios, como decíamos desde el programa 1, don Randy, los principios de la Populorum Progressio son inamovibles. Exacto. Las realidades pueden ir cambiando, pero recordemos que el ser humano está hecho del mismo barro. Por tanto, van a surgir siempre situaciones nuevas que haya que abordar con los principios de siempre. Una herida puedo hacérmela por un corte, si me he rasmillado la piel, no importa, siempre hay que poner un desinfectante. O sea, eso siempre se va a repetir, ¿no? Y la realidad que encuentra Pablo VI es tremendamente hiriente, porque es tremendo pensar, don Randy, lo hemos visto, ¿no? Tantos en misiones en Perú, fuimos testigos, estuvimos trabajando juntos hace algunos años, esa gente que parece ni siquiera tener perspectiva de salir de ahí.
Recuerda esa como postura de esa persona que no, ni siquiera se plantean el salir de ahí, como que no Y tuviesen padre, perspectivas. otra cosa que usted mencionaba con este flagelo de la droga, que luego la perspectiva que me aparece es justamente la perspectiva del mal. Es decir, si quiero salir de esta situación en la que me encuentro, es más fácil venderme como sicario o venderme como traficante o ponerme en una situación de esas. Y por eso el padre Molina decía, estas situaciones son el caldo de cultivo para que los malos puedan hacer lo suyo. Por eso hay que darle la posibilidad a las personas a que tengan la libertad de Ahí obrar está, el bien. ahí está. Libertad de obrar el bien. Porque claro, si yo estoy atado de pies y manos y me dice, bueno, te suelto, pero te suelto si vas a, o como decía el padre, ¿no? Te pongo un revólver en la nuca y te digo, ¿quieres ser comunista o no quieres ser comunista? No, no quiero, ¡pum! Ya está, listo. El que sigue, no, sí, yo quiero ser comunista, no hay ningún problema. O sea, entonces esas son las cosas que tenemos que solucionar. Es por eso que la Iglesia dice, y sigue diciendo el Papa, y aún muchas veces, incluso viviendo en condiciones de vida y de trabajo indignas de la persona humana. Pero Sí, ¿por qué la Iglesia se mete en esto? Pues porque esto quita libertad. Esto le quita a la persona humana la posibilidad de decidir, la posibilidad de decir, oiga, yo quiero obrar el bien, porque tengo un trabajo digno, tengo la posibilidad de sacar adelante a mi familia y no me veo obligado a que me amenacen o que me digan, mira, si quieres salir adelante, aquí está, aquí tienes un revólver, ve, mata a aquel y te doy tanto para que puedas salir adelante. Entonces, claro, estas son las situaciones que duelen al corazón del Papa, porque cuidado, acordémonos, el Papa está hablando de viajes que realizó a América, a África, y que conoce de primera mano, no es que se lo contaron, padre. sí, efectivamente. Hiere mucho al corazón del Papa San Pablo VI, pero hiere mucho más al corazón de Cristo. De Cristo, Porque, exacto, o sea, claro, exacto. porque claro, Él ha dado su vida por la dignidad, por hacer hombres libres según el Evangelio. Es decir, hombres que en libertad optan por amar a Dios, ir al cielo, ¿no? Entonces, esta gente que a veces no solamente han carecido, don Randy, de, de bienes o de oportunidades, a veces han carecido también de pastores que les puedan llevar a Cristo. Entonces, como usted muy bien decía, ¿cómo pueden alcanzar esa libertad si no conocen su propia dignidad? No conocen en definitiva a ese faro, a ese norte que les puede indicar quiénes son. Lo que Juan Pablo II en Redemptor Hominis destaca tanto que a la luz de Cristo es cuando el hombre descubre quién es. ¿Eh? Primero, porque Cristo se ha hecho, la segunda persona de la Santísima Trinidad se ha hecho hombre por nosotros. En segundo lugar, porque ha muerto por nosotros. Entonces nos está indicando cuál es el valor, cómo cotiza a Dios en la dignidad humana, ¿eh? que es capaz de morir por nosotros. ¿Eh? Y nos dice, haced vosotros lo mismo, dad la vida por el hermano. Incluso el que no es consciente de su propia dignidad, enseñarle cuál es su dignidad. ¿Eh? Cristiano, reconoce tu dignidad, diría San León Magno, reconoce tu dignidad. Y esa dignidad es ser hijos de Dios, capaces de Dios, como decía el padre Molina, y candidatos a santos. También el Señor puede de esas personas sacarse, quiere sacar santos. Y por estar, digamos, obstruidos los medios para conocer la verdad, pues cuántas personas, fíjese, no tienen esa posibilidad. Y justamente esta realidad que nos presenta el Papa nos va mostrando ya cuál es el actuar que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Yo cuando doy doctrina social de la Iglesia a los jóvenes en el colegio,
es una de las cosas que también intento abrirle los ojos. Decir, bueno, si nos están diciendo esto, entonces, si el día de mañana vas a ser un empresario, vas a ser una persona que tenga capacidad de contratar a otras personas, ¿cómo las vas a tratar? ¿Qué sueldo les vas a pagar? ¿Qué participación van a tener en tus ganancias? ¿Cómo vas a vivir tu ser cristiano en esa capacidad que Dios te ha dado? Porque es un talento que Dios te va a dar. ¿Cómo lo vas a hacer fructificar? Vamos pensando en esto y nos vamos a ir a la primera pausa de este programa y enseguida retornamos. Estamos en Magisterio Pontificio. Muy bien, ya estamos nuevamente en Magisterio Pontificio. Ustedes ven que tenemos aquí un código QR. Ese código QR es para que nos ayudes desde cualquier parte del mundo a través de PayPal. Escaneando ese código QR nos puedes hacer un donativo. Como repito siempre, aquí no hay pauta publicitaria, aquí no hay comercialización de canal, ni mucho menos. Aquí hay evangelio. Y aquí hay confianza en la divina providencia. Y la divina providencia actúa a través de corazones generosos. Yo me pregunto, y te dejo la pregunta, ¿será tu corazón uno de esos corazones generosos para que podamos seguir adelante con esta obra? Si estás en Perú, también nos puedes ayudar a través de Yape, Plin, BCP y BBVA. Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna duda, porque de repente, bueno, ¿cómo será? ¿Cómo se hace lo del Yape? ¿Cómo se hace lo del Plin? ¿Cómo puedo hacer lo de PayPal? Ponte en contacto con nosotros. Si vas a llamar de cualquier parte del mundo, estos teléfonos con el más 51 por delante tienen WhatsApp y nos puedes llamar desde cualquier parte del mundo. En Cusco, 974-796-175. 974-796-175. En la ciudad de Arequipa, 945-413-888. 945-413-888. Y en Lima, 949-732-878. 949-732-878. Ayúdanos y forma parte de este equipo haciéndote un apóstol a través de los medios de comunicación con tu aporte y ojalá tu aporte mensual para que te hagas socio colaborador y que podamos juntos trabajar para llevar el Evangelio cada vez a más personas. Seguimos adelante con nuestro tema y ahora vamos a un nuevo acápite, choque de civilizaciones. Otra realidad que nos va a mostrar el Papa San Pablo VI y que nos va a seguir abriendo los ojos. Por otra parte, el choque entre las civilizaciones tradicionales y las novedades de la civilización industrial rompe las estructuras que no se adaptan a las nuevas condiciones. Seguimos en la siguiente diapositiva. Su marco, muchas veces rígido, era el apoyo indispensable de la vida personal y familiar. Y los viejos se agarran a él, mientras que los jóvenes lo rehúyen como un obstáculo inútil. Y a veces, padre, los que ya tenemos algunos años, añoramos esos momentos de estabilidad, donde lo bueno era bueno, lo malo era malo. Y también lo que está sucediendo, ¿no? Hay un filósofo, Bauman, que dice, estamos en una sociedad líquida. Algún sacerdote decía, ya ni siquiera es líquida, es gaseosa, o sea, ya no tiene ni siquiera la consistencia del líquido. Y nos encontramos con un devenir de sucesos que ya no tienen esa solidez que había antes. Esa solidez daba seguridad a la familia, seguridad a la persona. Y claro, actualmente y cada vez más, se iba a decir, nos encontramos en una sociedad que cambia de una manera incluso hasta vertiginosa, que nos hace a veces dudar hacia dónde vamos, ¿no? El Papa va a abordar en este punto un fenómeno
ese fenómeno que se dio del traslado desde una vida agrícola a las ciudades industrializadas. Un fenómeno que es muy fuerte en el siglo XX y que viene a desarraigar a muchas familias de sus costumbres, de su fe incluso. Se va a producir un fenómeno, diríamos que se trasladan a lugares donde hay fábricas, comienzan a tener trabajo de otro tipo, tiempos distintos. Tienen que trasladarse del trabajo a la casa. Antes el trabajo estaba en su casa, En casa. cultivaban ahí, tenían, diríamos, tiempos amplios para poder ir a la iglesia. El ritmo era mucho más sereno. Eso lo alcanzamos nosotros, incluso seguramente en nuestra niñez, a captarlo todavía. Ahora el tiempo es frenético. Ese desarraigarse también les ha hecho perder como identidad y nos encontramos con muchas familias que al trasladarse toda la familia, por ejemplo, a un lugar industrializado, los jóvenes, la primera generación que surge en ese lugar industrializado, ya no sigue la fe. Queda como absorbida en la vorágine de la actividad, de los atractivos, de la comodidad, de la riqueza, de la abundancia. Y no obstante, don Randy, hace poco me tocó estar en Estados Unidos y muchas familias mexicanas que están allí están haciendo un gran esfuerzo para no desarraigarse, para no perder las raíces y sobre todo para mantener la fe. Y existen comunidades, comunidades parroquiales muy fuertes, donde ellos mismos no quieren perder la identidad de su fe. Por supuesto, asumiendo todo lo bueno que tiene Estados Unidos, pero manteniendo, por ejemplo, ese sentido de comunidad que lo tienen muy fuerte. Y la iglesia se convierte en un soporte, en un sostén, en una apoyatura para esa vida comunitaria que les lleva a no perder sus raíces, ¿no? Fíjese qué importante papel cumple la iglesia incluso en este punto. Esto se vivirá, diríamos, en muchos países, el que se trasladan del campo a la ciudad, y la iglesia va a estar acogiéndoles en sus parroquias, y va a ser, diríamos, un apoyo también en su identidad católica. Eso me ha llamado mucho la atención. El Papa ya, por supuesto, lo venía viendo porque era un fenómeno que ya a finales del siglo XIX se había producido. Por supuesto, se produce con mayor velocidad a partir del siglo XX y el Papa está viendo ahí, diríamos, los frutos. Por eso dice el choque entre civilizaciones tradicionales y las novedades de la civilización industrial rompe las estructuras que no se adaptan a las nuevas condiciones. Y se da otro fenómeno más. Con la celeridad con que se vive hoy, las familias no tienen tiempo de estar con sus hijos. Usted habrá tratado muchas familias, gracias a ustedes han conservado eso en su familia, pero muchas familias salen temprano por la mañana, llegan tarde por la noche y prácticamente para darle el beso de las buenas noches a los niños. No tienen contacto, ¿no? Y es un cambio que ha traído la sociedad muy absorbente a la hora del trabajo. En muchos casos, pues no hay tiempo, no hay 8 horas de trabajo, hay objetivos que cumplir. Los pontífices han insistido muchísimo, los últimos, desde Juan Pablo II, en este modo de trabajo que está horadando la vida familiar, y está creando, es parte, diríamos, de la fábrica de niños frágiles que nacen sin esa apoyatura de la figura paterna y materna cercana.
Usted habrá tratado mucho eso, don Randy. Sí, exactamente. Y uno se encuentra con esa, es decir, destrucción familiar que mete esta sociedad. En la diapositiva siguiente dice, para volverse ávidamente hacia nuevas formas de vida social. Y viene el conflicto de las generaciones que agrava así con un trágico dilema. O conservar instituciones y creencias ancestrales y renunciar al progreso, y sigue la siguiente diapositiva, o abrirse a las técnicas y civilizaciones que vienen de fuera, pero rechazando las tradiciones del pasado, toda su riqueza humana. Y padre, esto lo está escribiendo en 1965. Yo tenía escasamente, creo que 20, 22 días de vida cuando escribió el Papa esto. Pero usted ni existía, evidentemente. No estaba ni en planes. Pero hay una cosa que es cierta. O sea, nos está diciendo lo que ahora estamos viviendo con este globalismo, no la globalización, porque él ya veía la globalización, pero con este globalismo impositivo que está desarraigando, como usted dice, a las familias, porque se han dado cuenta de que los culpables o la culpable de que no puedan hacer lo que le dé la gana, los malos, estoy hablando de ellos, evidentemente, es la familia. Y esto nos muestra claramente aquello que decía la hermana Lucía de Fátima del cardenal Alcafarra, la última batalla de Satanás va a ser contra la familia, porque es la familia una imagen de la Trinidad que incluso sin hablar ya me lleva a Dios. Pero es terrible lo que la sociedad nos está poniendo, la sociedad nos está llevando a ponerte entre la espada y la pared. O lo tomas, o sea, no hay otra. Entonces, claro, y en una sociedad así, evidentemente, los jóvenes empiezan a confrontarse, porque es lo que sucede. Me sucedió a mí con mi papá, me sucedió a mí con mis hijos, de decir, no, papá, tú estás pasado de moda. No, papá, eso era antes, cuando ustedes bailaban el tango, le decía yo, ¿no? Pero, papi, ahora la música es el rock, ya tienes que darte cuenta de que las cosas son de otra manera. Y claro, mi papá me decía, no, hijo, el ser humano es el ser humano. Tú tienes que aprender a respetar a los demás, tienes que aprender a respetar a las chicas, tienes que aprender a ser una persona honrada. Pero la sociedad que nos rodeaba nos decía, si eres así, eres un tonto, incluso te va a ir mal en la vida. Tremendo shock que causa esta sociedad, ¿no? Pues vivan los tontos, iba a decir, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Incluso yo se lo digo a los chicos. Había una canción de rock, de un conjunto de rock que decía, cuando vas pasando el tiempo y mate el estrés y el colesterol, no faltará quien vea al tonto y sea el único que esté mejor. Fíjese, pues vivan esos tontos o esos locos que siguen al loco más grande de amor, que es Cristo en la cruz, ¿no? Entonces, claro, los criterios que le daba su papá son de actualidad siempre. Pero interesante el enfoque que le da el Papa, diríamos, cómo alcanzar ese equilibrio entre esas, diríamos, principios tradicionales que se traen y el progreso. No son enemigas las dos cosas, no son incompatibles, son plenamente compatibles con tal de que las personas caigan en la cuenta de que ese avance técnico, científico, son instrumentos. Las leyes físicas y químicas están creadas por Dios. Todo avance que se realice, Dios lo bendice, con tal de que respete
el proyecto original de Dios, que no vaya en contra. Ahora, el atractivo es tan grande de la civilización desarrollada, diríamos, es tan grande que tiende como a cegar a las personas y olvidando lo que lleva a la trascendencia, aquello que satisface en lo más hondo el corazón humano, que es Dios solamente, no hay otro. Y se quedan con aquellas migajas que caen de la mesa de tu padre, que son los avances científicos, el progreso material. Y entonces, ¿se pueden conjugar? Sí. Y ha habido este argentino, ¿cómo se llama? Chau, van a beatificarlo, creo, empresario argentino Sí. que supo conciliar esas dos cosas. Hay ejemplos de personas santas que saben conciliar el progreso con los valores fundamentales de la fe. Pues sí. Pues nos vamos a ir a la pausa con esta meditación del Padre y enseguida volvemos. Estamos en Magisterio Pontificio. Estamos ya en el bloque final de nuestro Magisterio Pontificio. Enrique Schau era el nombre del empresario que va a ser beatificado por León XIV. De hecho, ya se aprobó el milagro para su beatificación. Y justamente ahora vamos a ir a una diapositiva o sea, vamos a hacer 2 diapositivas juntas seguramente, que nos van a introducir en lo que el Padre nos acaba de decir. Fíjense, el Papa dice, de hecho, los apoyos morales y espirituales y religiosos del pasado ceden con mucha frecuencia sin que por eso esté asegurada la inserción en el mundo nuevo. Y fíjense, en este desarrollo, la tentación se hace tan violenta, dice el Papa, que amenaza arrastrar hacia los mesianismos promotores, pero forjadores de ilusión. Y ahora termina diciendo en la última diapositiva que vamos a tocar, ya estamos en la conclusión. ¿Quién no ve los peligros que hay en ello de reacciones populares, violentas, de agitaciones insurreccionales y de deslizamientos hacia las ideologías totalitarias? O sea, pone el marco completo y esto mismo nos lo decía siempre el Padre Molina, que es lo que acabamos de mencionar en el bloque anterior. O sea, si esta es la situación, ¿cómo no van a caer en las garras del mal si, al fin de cuentas, son los únicos, entre comillas, que se presentan como la alternativa posible, que luego termina siendo la estrangulación de todos aquellos que se pongan bajo sus garras, ¿no? Sí, se da una concatenación muy aguda en lo que ve el Santo Padre. Traslado del mundo agrícola al industrial. Desarraigarse de los valores anteriores. Hipnotizamiento, diríamos, de los atractivos de la industrialización. Imposibilidad de insertarse en esos atractivos. Falta de capacitación, falta de horizontes, pobreza. Tentación de parte de las ideologías de una solución fácil, revolucionaria. Entrega de esa persona que ya está desarmada porque perdió los referentes morales y religiosos, entrega a esas ideologías. Pues la revolución está servida. ¿Sí? La revolución está servida y es lo que posteriormente vino a pasar. Esto es lo que tiene estas personas con una mirada profunda como Pablo VI. Son capaces de conocer al ser humano y prever lo que va a ocurrir. Lo mismo con la encíclica
sobre el control de la natalidad, bueno, Humanevite. la humana evita en realidad el valor de la vida, ¿no? Él logró prever, va a masificarse el uso de anticonceptivos y eso va a traer muchos problemas. Pablo VI lo dijo. ¿Por qué? Porque conoce al ser humano. Conoce al ser humano. Es como usted con alguno de sus hijas o de sus hijos. Pues la conozco o lo conozco y si sigue este camino se va a perder. Si sigue por este otro camino, este podría resistir porque tiene estas características. Usted conoce a sus hijos, pero el Papa tenía una visión del ser humano y por eso cuando se proyecta hacia el futuro, Pablo VI acertó. Y por eso cayeron muchos en garras de revoluciones marxistas. Tenemos el caso de la misma Cuba, Nicaragua, Venezuela. O sea, los ejemplos los tenemos delante, los estamos viendo. Todos son fruto, en muchos casos, de haberse desarraigado de la fe, caer en ese marxismo ateo y simplemente, al verse excluido del desarrollo, buscar por la vía violenta lo que no pueden de otra manera o no les permiten ver que se puede de otra manera, ¿no? Entonces, un profeta. Así es un profeta y por eso terminará diciendo en su conclusión, estos son los datos del problema cuya gravedad no puede escapar a nadie. Las cosas están claras. El Papa lo está diciendo claramente. Hasta aquí los datos del problema. Ahora nos vamos a meter en la primera parte en donde ya el Papa comienza a dar una visión de lo que hay que hacer o de lo que se está haciendo y se puede mejorar y se debe hacer. Y entonces nos vamos a esa primera parte que habla de por un desarrollo integral del hombre, la Iglesia y el desarrollo. Vamos ahora a introducirnos en esta realidad. Y nos dice ahora el Papa la labor que juegan los misioneros. Fiel a las enseñanzas y al ejemplo de su divino fundador, que dio como señal de su misión el anuncio de la buena nueva a los pobres, la Iglesia nunca ha dejado de promover la elevación humana de los pueblos a los cuales lleva la fe de Jesucristo. Y aquí quiero detenerme, Padre, porque es importante lo que el Papa señala. Ya tenemos ahí a nuestro Padre Molina con esos campesinos a los que tanto amaba y con los que tanto se identificó. Y justamente buscar la elevación humana de los pueblos. Porque llevar la fe, como decía el Padre Molina, a estómagos hambrientos, es una inconsecuencia, o sea, es una irrealidad. Tenemos que ayudar a la gente a que pueda salir adelante para que esa opción por Cristo se haga firme en ellos y que puedan recibir el Evangelio. Porque es lo mismo que dice el apóstol Santiago en su carta, ¿no? Si ven a uno que está hambriento y necesita, dice, vete tranquilo, come y abrígate, pero no tiene con qué es lo que estás haciendo, o sea, ¿dónde está la fe que estás viviendo? Y en esto, por eso he querido poner al Padre Molina en estas próximas diapositivas de una manera consecuente, porque prácticamente, Padre, es una descripción de lo que el Señor le inspiró a nuestro Padre Molina, ¿no? Don Randy, puede resumir muy bien esto, algo que hablamos en off, y creo que les puede ayudar mucho a la gente el comentario que le hizo ese exalumno del didascalio de nuestro colegio del Cusco. Cuéntelo, por favor. Lo comparto porque vale la pena. Que lo saque a colación, pero a mí me dio mucha luz. Es importante. Un joven, o sea, muchacho joven,
de los que están cumpliendo 25 años de egresados. ¿no? Y un muchacho que tendrá unos 40 y pocos años. Y dijo, usted no sabe la responsabilidad que es ante la sociedad ser un alumno didascálico. Lo que esperan de nosotros y cómo nos echan en cara si no damos la talla de lo que saben que un alumno didascalio tiene que hacer. Claro, eso es justamente lo que el padre Molina esperaba, padre, que se realice en estos centros educativos, pero esto es lo que el Papa nos pide que realicemos en todo ámbito todos los cristianos. Nosotros, gracias a Dios, hemos conocido al padre Molina y por eso podemos estar en sintonía con esta Populorum Progressio, que es, como dije en algún momento, el espaldarazo que recibió el padre Molina a la labor que estaba realizando, porque él había comenzado ya su labor anteriormente, y con la Populorum Progressio es un poco como el sello de decir, lo que estás haciendo, Rodrigo, está bien, es lo que Dios quiere. Ahora, a la luz del ejemplo que ha puesto, volvamos a leer el texto, porque nos decía, a ver si no lo he perdido, era... Diapositiva 47. 47. Fiel a las enseñanzas y ejemplos de su divino fundador, que dio como señal de su misión el anuncio de la buena nueva a los pobres, la Iglesia nunca ha dejado de promover la elevación humana de los pueblos. Usted decía la responsabilidad que sentían este exalumno, a esa elevación humana se está refiriendo el Papa. Usted acaba de plasmar en un ejemplo lo que Pablo VI quiere para todos. Lo mismo que quería San Juan Bosco, porque la visión es la misma. Exacto. Crear ciudadanos, buenos cristianos, que fuesen después buenos ciudadanos, ¿no? La elevación humana integral va a implicar hacerles caer en la cuenta de la dignidad, de la propia responsabilidad como cristianos, en este caso exalumno del didascalio. Para los que nos escuchan, didascalio es el nombre que tiene el colegio, ¿verdad? Ser exalumno del didascalio implica que tú has recibido una formación que a ti te ha elevado humana y espiritualmente. Tú tienes una gran responsabilidad ante la sociedad, porque a ti se te ha dado no solo lo humano, también lo espiritual. Tú tienes que ser ejemplo. ¿Qué ocurre con un trabajador ejemplar, íntegro, honrado, un empresario honrado, íntegro, como Enrique Shaw, que muchos ven un modelo al cual imitar? Y ese modelo produce un efecto multiplicador en la sociedad. Muchos querrán ser como ellos. Por eso creo que tiene mucha enjundia, mucha riqueza este enfoque que el Papa Pablo VI ha descubierto y con el cual el padre Molina se vio plenamente identificado. Así es. Porque fijémonos que sigue diciendo el Papa, al mismo tiempo que templos, los misioneros han construido hospicios, hospitales, escuelas, universidades. O sea, es una descripción de verdad del padre Rodrigo Molina. Yo lo he puesto ahí. Ahí está el técnico del que usted hablaba, al costado del padre, y con sus compañeros. Son la primera promoción de Cristo Rey como tal, como centro educativo ocupacional en aquel momento. Y ese joven que está con una casaca azul en las manos es ese misionero que ahora está haciendo su labor en Chile, en los talleres de Chile, para poder seguir entregando y entregándose a los demás. Entonces, no me diga, no lo había reconocido. Así es,
Así es. Entonces, eso es lo que ha hecho el padre Molina y lo que pide Pablo VI. O sea, no se queden solamente en construir templos y dar el evangelio, que está bien, o sea, hay que hacerlo. Pero es que los misioneros fueron los promotores de las grandes cosas que la civilización necesitaba en esos momentos. Por eso el padre Molina, viendo a las necesidades que había en el Cusco, lo primero que dijo es, aquí hace falta promover en talleres de metalmecánica porque la industria minera va a pedir eso, hace falta que formemos en talleres de estructuras metálicas porque cada vez la construcción va a necesitar más eso, hace falta que formemos en talleres de mecánica automotriz porque el parque automotriz cada vez va a ser mayor y necesitamos, y claro, entonces uno dice, esa es la visión de la iglesia, de los misioneros, pero no con una visión solamente terrena, sino que en cada uno de esos sitios va a haber alguien que sea luz para los demás y que pueda ayudar a cambiar el ambiente, que era lo que quería el padre Molina. El cambio en el círculo personal, en la familia y en la sociedad. Y entonces en esos círculos concéntricos se va contagiando como por ósmosis y vamos plasmando, infiltrando el evangelio para que la sociedad cada vez se haga mejor. Y necesitamos esos modelos, ciertamente. Y esos modelos, la cúspide, son los santos, que los santos pueden estar en todas las actividades, ¿verdad? Empapando de evangelio, pues toda la realidad humana. Pues hasta aquí llegamos con nuestro tiempo, Padre, nos hemos pasado. Vamos a hacer, rezamos por las intenciones de todos ustedes, vamos a hacer como siempre la oración al Espíritu Santo, esa oración tan hermosa de San Juan 23, poniendo las necesidades e intenciones de cada uno de ustedes, decimos: Espíritu Santo, perfecciona la obra que Jesús comenzó en mí. Mortifica en mí la presunción natural. Quiero ser sencillo, lleno de amor a Dios y constantemente generoso. Que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana. Que ningún interés por descuido mío vaya contra la justicia. Que ningún egoísmo reduzca en mí los espacios infinitos del amor. Que la difusión de tu espíritu de amor venga sobre mí, sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. Amén. Padre, la bendición, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muchísimas gracias, Padre, por todo lo que nos trajo. A ustedes. Gracias a ustedes por haber estado ahí y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, en otro espacio de Magisterio Pontificio.